sombra gris aparece y desaparece. Si intentas huir, saldrá de donde le apetece. Te la encuentras en cualquier esquina y no puedes escapar. Te subes al coche y donde no te imaginas te impide maniobrar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Relojes Electrónicos. Las curiosidades de Sekame, curiosidades, secretos, detalles llamativos o elementos que se suelen ignorar de Sekame o que no se suelen conocer demasiado de esta marca china y que creo que pues puede ser bastante interesante, de conocer y compartir con todos vosotros. Lo primero, el nombre, Sekame. Decir que el nombre no tiene una traducción, es un nombre mandarín y no tiene una traducción literal. Y bien, es cierto que bueno, se pronuncia de varias. Normalmente se dice en español Sekame. Que en realidad la Mei de Sekame se diría como Mai. Y bueno, también es que hay varias formas de decirlo. Entonces, la forma Sekame es un anglicismo, porque es una forma de decirlo en inglés, como si la palabra Sekame fuese inglesa, pero en realidad no es inglesa. En realidad es china. Decirlo en español tampoco está mal, no está mal. Es cierto que bueno, que puede quedar más raro para algunas personas, pero bueno, porque se suele pensar que es una palabra inglesa, como casi la mayoría de marcas de estas. Pero decir Sekame o Sekamai no está mal. A mí me gusta decir Sekame porque es más literal. O sea, Mei al fin y al cabo es lo que vemos. Entonces cuando yo pronuncio Sekame, pues entonces visualmente ya todos vemos, ¿no?, que la palabra es Mei. Sin embargo, si dices Sekame o Sekamai, perdón, pues entonces queda como da la sensación de ser algo totalmente diferente, que estás hablando de otra marca. Entonces, o la gente es muy entendida y claro, o habitualmente te conoce y sabe que es esa marca y demás, o lo ha escuchado, o si no, piensan que es una cosa diferente, que no estás hablando de Sekame, sino que estás hablando de una marca llamada Sky Mai. ¿Sabéis? Es es curioso que la palabra sea tan simple y que lo formen solamente 4 letras y que dé tanta controversia, porque hay gente en foro todavía preguntando cómo es su pronunciación, y yo creo que aparte de los chinos, de quien sea chino, y de los que estén allí, pues pocos lo sabrán en su idioma. Y más aún digo que si lo oyésemos de Oriente, pues, y de China, pues nos sonaría incluso raro. Concisamente y específicamente, Sekame sonaría algo así. Skimai. Como veis, bueno, si la gente o el oyente sabe específicamente que hablas de esa marca, o la conoce, o la ha oído hablar, o es de China, pues le sonará. Pero si no, cuando dices Sekame, pues no te suena. Por eso prefiero pronunciarla de una forma un poco más literal, más anglicista, si se quiere ver así, porque es más correlativa o es más gráfica con lo que en cómo se escribe esa marca o esa palabra. De hecho, en la propia China, si lo oyésemos, probablemente no pensaríamos bajo ningún concepto
o muy difícilmente lo relacionaríamos con SKMEI, porque sonaría como algo así. SKMEI. O sea, como veis, tampoco es muy gráfica esta expresión. Más aún si la oyésemos como en países como Indonesia o en lenguas similares, donde sonaría tan rara y tan diferente como así. SKMEI. O sea, que como veis, voy a pronunciarla de una manera más gráfica, pues es bastante útil cuando hablamos de esta marca o cuando nos referimos a esta marca, porque hace una relación más directa en cómo se escribe. Entonces, cuando decimos SKMEI o SKMEI, pues quien no lo sabe, pues por lo menos le suena, la puede escribir y puede buscarla y puede encontrarla más fácilmente que si la pronunciamos de las diferentes maneras. El problema de esta marca es que son nombres chinos, no son nombres ingleses. Entonces la gente está menos acostumbrada a ello, tanto a oírla como a pronunciarla. Vamos, que a mí si me decís que la pronuncio en chino, pues me tendré que pasar un mes aprendiéndolo. Pero bueno, yo creo que convenía aclararlo, ¿no? Porque es importante y porque mucha gente tiene esa duda. Otro detalle de SKMEI es que, aunque SKMEI, la SKMEI Watch Company Limited, empezó a funcionar en el año 2010, en el 2009 creo recordar que se registró la marca, en realidad ellos llevaban fabricando relojes como OEM, o sea, relojes sin marca para empresas exteriores, desde el año 2005, o sea, es decir, hacía 5 años que SKMEI, sin ser SKMEI, estaba fabricando relojes, pero no los vendía bajo su propia marca. Los vendía a terceros. Entonces, yo que sé, Fossil, Timex, Casio, solicitaban a China o utilizaban como proveedor a SKMEI. De hecho, en algunas partes se dice, no, es que había algunos displays de Casio que coinciden tanto con los de SKMEI que casi se podría decir que están hechos por SKMEI. Hombre, no se puede asegurar porque yo creo que eso, a no ser que se acceda a la información confidencial de Casio, que no la van a dar, o la información industrial de SKMEI, que va a ser difícil de acceder porque, entre otras cosas, como decimos, está en chino, pues no se va a saber o va a ser difícil saberlo. Pero que vamos, que SKMEI era un proveedor de relojería y era una fábrica de relojería que vendía para terceros y tú podías contratarla y allí fabricarte relojes. Y Casio hacía eso, tenía proveedores en China, y bueno, de hecho los tiene, y le llegaba de todos lados. Lo mismo que SKMEI en algunos de sus modelos, pues importa materiales de Alemania o de Taiwán. Por ejemplo, algunos de los chips que utiliza SKMEI en sus relojes vienen de Taiwán. Pues ellos lo que ofrecían es ese servicio de marca blanca, podemos decir, ¿no? De proveedor de relojes. Entonces cualquier marca del resto del mundo iban y les pedían pues determinado reloj con determinadas especificaciones dentro de lo que ellos fabricaban y se lo hacían, se lo construían. Y tanto es así que el potencial de SKMEI es tan grande que incluso pueden realizar relojes de cero. Ya lo hemos visto en HDR, que les han encargado un módulo similar al Citizen con sensor de temperatura y los han hecho, una Nadigi. Y sin ser unidades demasiado grandes. Es cierto que, bueno, unas cantidades bastante reseñables, pero tampoco industriales a nivel industrial. Son capaces de hacer, si son capaces de hacer semejante movimiento, semejante tecnología, semejante módulo para unidades tan relativamente pequeñas, imaginaros lo que no pueden hacer cuando un fabricante grande o una marca grande le pide que hagan sus... Me llama mucho la atención porque mucha gente dice, aún cree en fabricantes, y es cierto que hay marcas que lo hacen, pero por ejemplo hace poco veía textil, una ropa de un fabricante español de Zaragoza, ponía fábrica textil Zaragoza. Y claro, cuando lees eso en la etiqueta piensas, bueno, está hecho en Zaragoza porque la marca es textil y es una fábrica de textiles.
y si no ves abajo y te pone Made in China, o sea, hecho en China. Vamos, que ellos lo que han hecho es contratar a alguien en China para que se los haga y luego ellos lo que han hecho, bueno, ni siquiera desde China les ha venido ya etiquetado y todo y demás, porque ¿para qué van a hacer aquí las etiquetas si en China hasta las etiquetas les van a salir más baratas? Pues lo mismo ocurre con SKMEI, y SKMEI en el año 2010 pues decidió que ya que hacían tantos relojes para tantas marcas o para terceros, pues que ¿por qué no ellos, además de seguir haciendo, que lo hacen, seguir produciendo relojes para diferentes marcas, pues no los hacen también para ellos bajo su propia marca? Porque yo creo que muchas marcas chinas, no solamente del extranjero, también les fabrica SKMEI relojes. Tiene mucho potencial y tiene mucho músculo SKMEI, y además tiene, dentro de su precio muy competitivo, una calidad muy reseñable, más o menos lo que antes era Casio. Y entonces, pues en 2010 o en 2009 deciden registrar esta marca y en 2010 empiezan a fabricar relojes bajo su propia denominación, la denominación o su propia marca, la denominación de SKMEI. No en 2009, sino en 2008, o sea, casi en 2009 en realidad. El 11 del 2008 se registró la marca SKMEI. O sea, sí, prácticamente en el 2009, y en el 2010 ya empezaron a vender relojes. En 2009 estarían, pues eso, realizando diseños y demás, como haciendo esos planes de cómo iban a ser, como más o menos la línea que querían seguir. Empezaron fabricando, como todos sabéis, copias de relojes de Casio, y por eso os decía que Casio les contratase cosas a SKMEI no sería muy extraño, muy, ¿cómo definirlo? Extravagante, muy raro, porque de los primeros modelos que sacaron fueron copias de Casio, mucho más baratas y con logotipo de SKMEI. ¿Qué ocurre aquí? Pues lo que ocurre con muchas marcas, o sea, que ellas marcas en China, pasa con Gucci, pasa con marcas de lujo, Louis Vuitton, o como se llame, que yo sé que no se pronuncia así, pero es una palabra francesa, se pronuncia de otra manera, pero bueno, ya sabéis a qué marca me refiero, Adidas, Nike, todas estas marcas, claro, fabrican en China, con estándares de calidad muy altos, en China, en China pueden fabricar con calidad muy alta. ¿Y los chinos qué ocurre? Que se han ido dando cuenta de un detalle, que ellos les fabrican esos modelos, un bolso, por ejemplo, y luego los exportan, se los dan en lotes y en grandes unidades, llegan a Italia, llegan a Suiza, donde sea, y allí les ponen el precio y claro, se encuentran que cuestan pues 4, 5, 6, 10 veces más que ellos los fabrican en China. Y claro, ellos se han dado cuenta, dicen, vamos a ver si esto lo sacamos nosotros a este precio y ellos lo venden a esto, sacan un beneficio brutal. Entonces, ¿qué han hecho ellos con algunas? De hecho, los chinos no compran las marcas Louis Vuitton o Gucci o todas estas. Compran su marca similar en China, porque está hecha por el mismo fabricante y con los mismos estándares, pero pues 5 veces más barata. Esto los chinos no son tontos y obviamente esto lo saben. Y entonces los chinos, pues algunos se han ido dando cuenta de esto y han dicho, pues mira, oye, que podemos sacar nosotros nuestra propia marca con esta misma calidad y la sacamos 5 veces más barata y aún todavía tenemos beneficios. ¿Qué ocurre? Pues claro, no tienen la fama ni la historia de Gucci, por ejemplo, de estas marcas. Entonces, alguien en Europa y en Occidente somos muy de marquitis, en China no, pero en Occidente sí, ya os lo hablé en otros podcasts sobre esto, pues alguien ve una marca como Casio, Tissot, Omega, Tissot, Gucci, en lo que sea, en un dispositivo y paga la marca, pero ve una marca china o ve una marca más desconocida que igual está fabricada en el mismo sitio, con la misma cadena de producción, todo lo mismo, pero 5 veces más barata, y entonces pues dice algo hay aquí, porque antaño
esto era sinónimo de que la marca tenía más calidad, pero ahora es sinónimo de que la marca tiene más fama. Es lo que pagas, la fama. Y es como los representantes y los embajadores de G-Shock, que lo que pagas cuando pagas el reloj es que le estás pagando al artista, no estás pagando porque el reloj cueste más, porque sea mejor. Pues entonces ellos han empezado a hacer eso. Y SKMEI, pues lo mismo, dice, si estamos fabricando relojes para marcas que luego venden a precios carísimos y nosotros podemos venderlo a 10 euros, con las mismas especificaciones, la misma calidad, hombre, funciones no, porque hay funciones en otras marcas que no tiene SKMEI o que no monta, pero sí que para ser competitivos pues hacen buenos relojes. Ahí tenemos, por ejemplo, el relojes con sensores, relojes LCA que llegaron a lanzar y relojes con brújula, relojes, etcétera. Bueno, pues entonces empezaron a hacer eso y dicen, pues vamos a fabricar bajo nuestra propia marca, y ahora tal es el punto que tienen sus marcas ya ellos, como Naviforce, que es de cierta ya categoría y que pagas bastante la marca y los detalles de lujo que tienen, y encuentras el mismo reloj en SKMEI más barato. Por ejemplo, este mismo que yo tengo lo hay en los dos, lo hay a 10 euros, 11 euros, 12 euros en SKMEI, y lo tienes en Naviforce a 20, 19, casi el doble de precio, solo por llevar Naviforce. Obviamente te cobran todo el paquetería, la tarjetita y demás extra que te viene en Naviforce, mientras que en SKMEI te viene en bulk, o sea, en una bolsita y está. Y en Naviforce tienes unos acabados más llamativos, ¿eh? Les ponen más dorados, más cuidados en esos detalles, y eso cuesta dinero, pero aún así siguen siendo bastante competitivos, ya os digo. Bueno, pues eso, en 2010 deciden lanzar ellos su propia marca y pues empiezan a fabricar sus propios relojes. Oye, si lo hacían para terceros y tanto le iban bien. SKMEI tiene un lema también, un lema en chino, que no os voy a decir en chino porque no lo sé, no sé cómo se lee. Pero sí que en inglés significa, en inglés, el lema de SKMEI, o sea, la marca tiene su lema. Y su lema en inglés es Time Moment Beautiful. Es bellos momentos del tiempo, de hora. O la hora en bellos momentos, ¿no? O la belleza del tiempo. Algo similar significaría, que podemos traducirlo como todo esto y no saldríamos de lo que es el sentido del lema, Time Moment Beautiful. Como veis, es una marca bastante curiosa, bastante llamativa, que tiene bastantes cosas muy, muy interesantes, y que además ha logrado algo que en relojería que se está dando en todo tipo de dispositivos, electrónica, en electrodomésticos hace ya mucho, en smartphones, en automóviles, y en relojería mecánica, y que en relojería digital, si no fuera por ellos, no se daría. Ahora estaríamos pagando relojes de Casio y relojes de Casio o de Calixo o de marcas así a 50 y 60 euros, cuando en realidad ellos los estarían fabricando a 5 y 10 o menos, mucho menos en algunos, o en bastantes mucho menos. Entonces SKMEI ha logrado, y alguna más como Mingru y demás, ha logrado que nos demos cuenta que en la relojería digital también podemos acceder a buenos productos y a precios más lógicos, precios que pagan el fabricante por fabricarlo. Porque a mí, bueno, que un G-Shock Premium, un Oceanus, un modelo similar hecho en Japón, en la fábrica japonesa, con estándares japoneses, con materiales japoneses, materiales de primer nivel, con altísimo control de calidad y con todos los consumos, el consumo energético y demás que gasta y que usa esa fábrica, que se devuelva al medio ambiente
de forma limpia, de forma reciclada y que además utiliza energía renovable y todo eso, y que paga a sus trabajadores salarios muy justos. Yo entiendo que un reloj de esos pues tenga que costar mucho dinero. Ahora lo que no entiendo es que un reloj que tú mandas fabricar en China, en una fábrica china, con calidad, pero bajo las premisas y la fabricación y el modo de funcionamiento chino, y que te sale por 2 duros, porque ellos te estampen tu marca, porque yo puedo decir a ese Kamei, mirad, fabricadme este reloj y ponerme Casio, que no lo puedo hacer, pero quiero decir, si Casio fuese mía, vengas y me lo vendas a 10 veces su precio. Yo entiendo que en Casio pues tengan que sacar algún beneficio, y bueno, como ocurría antes, ellos fabricaban en China, pero vendían relojes por 20 euros más o menos y eran bastante decentes. Pero es que ahora te ven con la cuestión de que tienen que sacar beneficios y que cada vez se venden menos relojes de este tipo, pues te suben precios que ya superan los 60 tranquilamente y que no son lógicos, ¿sabéis? Entonces, ¿qué ocurre? Pues va a ocurrir un poco como en el tema de los automóviles y de las motos y demás, que las marcas europeas y las marcas japonesas y las marcas estadounidenses pues van a empezar a cerrar o a fabricar en China. Al final te vas a encontrar con una motocicleta o con un vehículo fabricado en China que porque lleve determinada marca BMW te vayan a cobrar como si estuviera fabricado en Alemania. Y ese es el engaño, ¿sabéis? Y hay que tener mucho cuidado con eso. En China, si pagas poco, si pagas 4 duros, el producto que vas a obtener es malísimo. Es que no vas a ver por dónde cogerlo. Los primeros coches y las primeras motos se desarmaban por el camino. Pero si pagas un precio más justo, no un precio de marca alemana, pero un precio ni italiana, pero un precio más justo, tienes un vehículo muy competitivo con la misma calidad o más que las marcas europeas y las marcas occidentales, y además pagas por lo que es. Claro, igual no pagas la marca. BYD no tiene la misma fama que Tesla. Decirle a tus amigos, es que tengo un Tesla, eso pues da más estatus que decirles tengo un BYD. Pero ¿qué queréis que os diga? Si la mayoría de Tesla por dentro tienen cosas hechas en China, ¿sabéis? Que el control de calidad de BYD o de estas marcas chinas sea alto y fabriquen buenas cosas, pues ocurre en el mundo de las motos. Veréis, hay una marca que es Waltham me parece que se denomina, que se vende en España y tiene motos por 4 duros. ¿Qué ocurre? Las motos están hechas en China, pero ¿qué ocurre? Que las motos a los 2 días las tienes medio oxidadas, porque claro, utilizan tornillería, utilizan aceros de muy mala calidad, tornillería de muy mala calidad. Claro, si ahorras en tornillería, la tornillería buena es muy cara. El producto puede ser el mismo, el coche puede ser el mismo, pero si lleva una tornillería mala, no solamente es que te vaya a aflojar y vayas a tener que estar cada 2x3 yendo al taller, sino que además el coche te va a quedar hecho una porquería en 2 días. Pero la tornillería buena, con buenas aleaciones, es cara. Lo mismo que los chasis, con aceros endurecidos buenos, son caros. Eso es algo que no se ve, pero es algo que está ahí. Entonces estas marcas, China, pues son muy baratas y usa este tipo de elementos para fabricar sus motos muy baratos. Claro, a los 2 días la moto te queda hecho un desastre. Sin embargo, si compras marcas chinas también, como Kiwei, marcas más destacables o
bueno, que en realidad todo el mundo lo sabe, porque ya muchos han probado vehículos y motos y saben más o menos qué marca china de verdad es respetable y merece la pena apostar y cuál no. Pues entonces te encuentras con que la calidad es muy buena y que pagas por una moto un poquito más que una Wotan, pero bastante menos que por una Aprilia. Y bueno, ocurre también en marcas europeas como KTM. Ya sabéis lo que está pasando KTM y Husqvarna, que están a punto de quebrar porque sí, fabrican en Europa, pero es que las motos tenían fallos por todos los sitios y y la mitad de ellos ponían excusas porque no querían hacerse responsables, y al final tenías una moto europea fabricada en Europa, carísima, al triple de precio, al cuádruple precio de una moto china, de una Zontes, por ejemplo, y que encima te salía mala, era mala. ¿Por qué? Es que los fabricantes europeos ahora tienen mucha fama, tienen marca, pero en tecnología están muy por detrás de los chinos. Lo que no puedes hacer o lo que no se puede hacer es comprar un reloj, una birria de reloj por 2 euros y esperar que tengas un G-Shock. Ahora bien, si quieres un reloj de collection, de tipo collection, de toda la vida, completo, funcional, con buenos materiales, y pagas por él en torno a 15, 20 euros, te vas a encontrar que tienes un reloj que en casi vas a tener que pagar por él 60. Entonces, amigo, eso, la diferencia es bastante notable y eso hay que verlo. No se puede decir, no, todo lo chino es malo, porque los chinos ahora fabrican, ya os he comentado antes con el ejemplo de Gucci, cosas de mucha calidad. Ahora, que si buscas los chinos baratos, como cuando ibas a la tienda la tienda de tu barrio y decías y elegías entre una marca española de gran calidad y una marca española pues que fabricaban con precios tirados porque era malísima la calidad, te duraban las zapatillas 2 días, por ejemplo. Pues esto es lo mismo en China. Y es cierto que mucha culpa de esto lo tienen los chinos, y cambiar ese chip que hemos ido sufriendo durante muchos años, pues va a ser difícil. Pero bueno, ocurrió con lo japonés también. Yo os contaba que en Japón tenían que vender cosas muy baratas porque la fama de los productos en Japón era que copiaban lo mismo, pero lo copiaban de aquella manera. Japón mejoró mucho y China está mejorando mucho también a nivel tecnológico y de materiales enormemente. Además, es que si quieres materiales de primer nivel, en China es donde los vas a encontrar a precios más competitivos. La forma de fabricación y el control de calidad es donde difieren las cosas. Y es donde está el precio, esa diferencia de precio de pagar por un producto de una marca china poco dinero. Entonces te vas a encontrar con eso, con tornillos que tienen buena apariencia, pero que a los 2 días de tenerlo, pues ves que están todos roñosos ya. O con una buena calidad y unos buenos materiales. Una marca china por la que de verdad pagues más dinero. Ojo que los chinos tampoco son tontos y también intentan colártela. Por eso es muy importante informarse antes y